¿Qué pasa si te encuentras un tesoro en tu jardín? Todos en algún momento hemos soñado con algún día poder descubrir algo nuevo en nuestro jardín, ya sea desde un tesoro hasta restos arqueológicos. Todos sabemos lo que esto puede significar y de hecho, pensar esto no es de locos. Encontrar tesoros y fósiles antiguos es mucho más común de lo que imaginas, dependiendo de tu ubicación, claramente. Hay ciertas localizaciones del mundo en las que es muy común encontrar cosas en el jardín. Esto se debe a que en la antigüedad las civilizaciones escondían todas sus pertenencias en zonas muy conjuntas. Con el paso del tiempo estas zonas se expandieron y ahora hay cientos de pertenencias y tesoros regados por todo el mundo. Pero ¿qué pasaría si tú eres el afortunado en encontrar un tesoro en tu jardín? ¿Qué es lo que harías? La primera respuesta que se te viene a la mente posiblemente sea gastarlo y no decirle a nadie de su existencia, por miedo a que el gobierno o el estado te lo quite. Así que vamos a ver algunas cosas que te pueden ayudar. Todo va a depender del Código Civil de tu país. Pero no te preocupes, en la mayoría de los países latinoamericanos es algo muy similar. Según el Código Civil Federal, el tesoro oculto pertenece al que lo descubre en sitio de su propiedad. Es decir, si por algún motivo encontraste un depósito oculto de dinero, alhajas u otros objetos preciosos cuya legítima procedencia se desconozca, este es todo tuyo, siempre y cuando esté en tu propiedad. Si no lo está y casualmente lo encontraste en el terreno de otra persona, la mitad del tesoro será para el descubridor y la otra mitad para el dueño. Pero ten mucho cuidado, ya que esto aplica solo si lo encontraste casualmente. Si por algún motivo descubriste el tesoro haciendo obras sin el consentimiento del dueño, puedes meterte en muchos problemas, ya que entonces no sería un descubrimiento, sino más bien una búsqueda. Y esto es totalmente penado. Pero, si el tesoro es considerado importante para la historia, ciencias o artes, como fósiles, objetos históricos y otras cosas similares, lamentamos decirte que el gobierno te lo tendrá que quitar. Sin embargo, te dará una buena suma de dinero dependiendo de la importancia del objeto. Esto aplica en la mayoría de los países. De cualquier forma, todos sabemos que si encuentras un tesoro en tu jardín, lo más probable es que ignores todas las leyes y lo gastes para ti y tu familia. En fin, si quieres saber algunas de las ubicaciones con más tesoros encontrados en el mundo, déjanos un like, suscríbete al canal para más videos como este y nos vemos la próxima.